Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Esta es Vatican Media en transmisión desde la Basílica de San Pedro de la celebración de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco con ocasión de la 22ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada en la fiesta de la Presentación del Señor. Hoy 2 de febrero, cuando en Roma son las 5:23 de la tarde, damos inicio a esta transmisión especial desde los estudios de Vatican Media. Un cordial saludo a todos los fieles de las iglesias de América Latina y de España. Quien les habla, Renato Martínez, los saluda también a todas las emisoras de radio y televisión que están retransmitiendo nuestra señal, haciendo posible que de esta manera llegue hasta ustedes la ceremonia desde la Basílica de San Pedro, cuando vemos en imágenes el ingreso de la procesión en la Basílica de San Pedro. También saludamos a todos los que nos acompañan a través de Internet y del portal Vatican News. Hoy la Iglesia se prepara a celebrar esta 22ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En esta fiesta significativa de la presentación de Jesús al templo, en esta fiesta en el cual el anhelo del Salvador se realiza y se cumple, y finalmente 40 días después Jesús es presentado en el templo para que pueda encontrar a su pueblo. Es ahí, en el encuentro, en el templo, donde Jesús realiza el cumplimiento de la promesa realizada por los profetas. Es ahí también donde se encuentran María y José con estos dos ancianos, Simeón y Ana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli carissimi, sono passati 40 giorni dalla solennità del Natale. Queridos hermanos, han pasado 40 días desde la solemnidad de la Navidad. También hoy la Iglesia en fiesta celebra el día en el cual María y José presentan a Jesús en el templo. Con este rito el Señor se sometía a las prescripciones de la ley antigua, pero en realidad iba a encuentro a su pueblo, que lo esperaba en la fe. Guidati dallo Spirito Santo, vennero nel Tempio i santi vegliardi Simeone e Anna. Illuminati dallo stesso Spirito, Guiados bajo el mismo Espíritu vinieron al templo los santos Simeón y Ana. Iluminados por el mismo Espíritu reconocieron al Señor, llenos de alegría, y le dieron testimonio. También nosotros, reunidos aquí con el Espíritu Santo, vayamos al encuentro de Cristo en la casa de Dios, donde lo encontraremos y lo reconoceremos al partir el pan, en la espera que Él venga y se manifieste en su gloria. Oremos. O Dio, fonte e principio di ogni luce, che oggi hai rivelato al santo vecchio Simeone il Cristo, vera luce di tutte le genti. Oh Dios, fuente y origen de toda luz, que has mostrado hoy a Cristo, luz de las naciones, al justo Simeón, dígnate santificar con tu bendición estos cirios. Acepta los deseos de tu pueblo, que llevándolos encendidos en las manos, se han reunido para cantar tus alabanzas, y concédenos caminar por la senda del bien, para que podamos llegar a la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. En este momento, el Santo Padre, después de haber realizado la oración sobre los cirios, hace la aspersión con el agua bendita, recordándonos la señal de nuestro bautismo. Revivir este momento del encuentro de la luz y del agua bendita son los signos que en esta fiesta nos recuerda que Cristo es la luz de las naciones.
la luz verdadera que ilumina el corazón de todos los hombres. Después de la invitación del diácono de continuar en la paz del Señor, estos ritos iniciales que se han desarrollado al ingreso de la Basílica de San Pedro, ahora en procesión entrarán todos los concelebrantes al interior de la Basílica. Mientras la asamblea entona el himno Cristo es luz para iluminar a toda la gente, gloria de tu pueblo Israel, también conocido como el Nunc Dimittis.
la fiesta litúrgica de la presentación del Señor, la procesión de los concelebrantes con el Papa Francisco se va acercando al altar de la Basílica de San Pedro, mientras la asamblea continúa entonando el Nunc Dimittis. Ahora deja que tu siervo, Señor, de acuerdo con tu palabra, pueda irse en paz. Este canto invoca y entona la realización de la esperanza que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. Hoy Jesús es presentado en el templo. Hoy Jesús, la luz de las naciones, realiza esta esperanza del pueblo de Israel. Hoy Jesús encuentra a este pueblo que esperaba. En estos momentos el Papa Francisco inciensa el altar y también inciensa la imagen de la Virgen María. Antiguamente esta fiesta de la presentación de Jesús también era conocida como la fiesta de la purificación de María, dando cumplimiento a lo que la ley de Moisés prescribía para las mujeres que habían dado a luz. Vatican Media en transmisión de la celebración de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la 22ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Preghiamo. Oremos. Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al tempio. Dios omnipotente y eterno, mira a tus fieles reunidos en la fiesta de la presentación en el templo de tu único Hijo hecho hombre, y concede también a nosotros estar presentes plenamente ante ti en el Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Con la oración colecta se concluye esta parte inicial de la celebración eucarística de los ritos introductorios. Ahora nos disponemos a escuchar las lecturas en la liturgia de la palabra. La primera lectura será de la carta a los Hebreos. Lectura de la carta a los Hebreos. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos, por miedo a la muerte, pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo. Pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Verbum Domini. Después de haber escuchado la lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 14 al 18, la asamblea se dispone a entonar el Salmo 23. Ven, Señor, a tu templo santo. Recita el estribillo.
Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi sui antiche, ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor fuerte y valeroso, el Señor valeroso en batalla. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi sui antiche, ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Chi è mai questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Luz para iluminar a todas las gentes y gloria de tu pueblo Israel, recita el canto del Aleluya, y con ello nos disponemos a escuchar la proclamación del Evangelio.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo morava en él. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver creduto il Cristo del Signore. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, y sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron lo que prescribía la ley del Señor, se regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Verbum Domini.
Después de haber escuchado la proclamación del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40, nos disponemos a escuchar la homilía del Papa Francisco en la 22ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada, fiesta de la presentación del Señor, y esta es Vatican Media. «40 giorni dopo Natale celebriamo il Signore che entrando nel Tempio va incontro al suo popolo. Nell'Oriente cristiano questa festa è detta proprio festa dell'incontro. 40 días después de Navidad, celebramos al Señor que entrando en el templo va al encuentro de su pueblo. En el Oriente cristiano, a esta fiesta se le llama precisamente la fiesta del encuentro. Es el encuentro entre el niño Dios que trae novedad y la humanidad que espera, representada por los ancianos en el templo. En el templo sucede también otro encuentro, el de dos parejas. Por una parte, los jóvenes María y José. Por otra, los ancianos Simeón y Ana. Los ancianos reciben de los jóvenes y los jóvenes de los ancianos. María y José encuentran en el templo las raíces del pueblo, y esto es importante, porque la promesa de Dios no se realiza individualmente y de un solo golpe, sino juntos y a lo largo de la historia. Y encuentran también las raíces de la fe, porque la fe no es una noción que se aprende en un libro, sino el arte de vivir con Dios, que se consigue con la experiencia de quien nos ha precedido en el camino. Così i due giovani, incontrando gli anziani, trovano se stessi. E i due anziani, verso la fine dei loro giorni, ricevono Gesù, senso della loro vita. Así los dos jóvenes, encontrándose con los ancianos, se encuentran a sí mismos, y los dos ancianos, hacia el final de sus días, reciben a Jesús, que es el sentido de sus vidas. En este episodio se cumple así la profecía de Joel. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y visiones. En ese encuentro, los jóvenes descubren su misión y los ancianos realizan sus sueños. Y todo esto porque en el centro del encuentro está Jesús. Guardiamo a noi, cari fratelli e sorelle consacrati. Tutto è cominciato dall'incontro col Signore. Da un incontro e da una chiamata è nato il cammino di consacrazione. Mirémonos a nosotros, queridos hermanos y hermanas consagrados. Todo comenzó gracias al encuentro con el Señor. De un encuentro y de una llamada nació el camino de la consagración. Es necesario hacer memoria de ello. Y si recordamos bien, veremos que en ese encuentro no estábamos solos con Jesús. Estaba también el pueblo de Dios, la Iglesia, jóvenes y ancianos, como en el Evangelio. I giovani Maria e Giuseppe osservano fedelmente le prescrizioni della legge. Il Vangelo lo dice 4 volte e non parlano mai. Gli anziani Simeone e Ana accorrono e profetizzano. Allí hay un detalle interesante. Mientras los jóvenes María y José observan fielmente las prescripciones de la ley, el Evangelio lo dice 4 veces y no hablan nunca. Los ancianos Simeón y Ana acuden y profetizan. Parece que debería ser al contrario. En general, los jóvenes son quienes hablan con ímpetu del futuro, mientras los ancianos custodian el pasado. En el Evangelio sucede lo contrario, porque cuando uno se encuentra en el Señor, no tardan en llegar las sorpresas de Dios. Para dejar que suceda en la vida consagrada, es bueno recordar que no se puede renovar el encuentro con el Señor sin el otro. Nunca dejar atrás, nunca hacer descartes generacionales, sino acompañarse cada día, con el Señor en el centro. Porque si los jóvenes están llamados a abrir nuevas puertas, los ancianos tienen las llaves. Y la juventud de un instituto está en ir a las raíces, escuchando a los ancianos. No hay futuro sin este encuentro entre ancianos y jóvenes,
No hay crecimiento sin raíces y no hay florecimiento sin brotes nuevos. Mai profezia senza memoria. Nunca profecía sin memoria, nunca memoria sin profecía, y siempre encontrándose. La vita frenetica di oggi induce a chiudere tante porte all'incontro. Spesso per paura dell'altro, sempre aperte rimangono le porte dei centri commerciali e le connessioni di rete. La vida frenética de hoy lleva a cerrar muchas puertas al encuentro, a menudo por el miedo al otro. Las puertas de los centros comerciales y las conexiones de red permanecen siempre abiertas. Que no sea así en la vida consagrada. El hermano y la hermana que Dios me da son parte de mi historia, son dones que hay que custodiar. No vaya a suceder que miremos más la pantalla del teléfono que los ojos del hermano, o que nos fijemos más en nuestros programas que en el Señor, porque cuando se ponen en el centro los proyectos, las técnicas y las estructuras, la vida consagrada deja de atraer y ya no comunica, no florece, porque olvida lo que tiene sepultado, es decir, las raíces. La vita consacrata nasce e rinasce dall'incontro con Gesù così com'è, povero, casto e obbediente. La vida consagrada nace y renace del encuentro con Jesús, tal como es, pobre, casto y obediente. Se mueve por una doble vía. Por un lado, la iniciativa amorosa de Dios, de la que todo comienza y a la que siempre debemos regresar. Por otro lado, nuestra respuesta, que es de amor verdadero, cuando se da sin peros ni excusas. El verdadero amor, sin peros ni excusas, y cuando imita a Jesús, pobre, casto y obediente. Así, mientras la vida del mundo trata de acumular, la vida consagrada deja las riquezas que son pasajeras para abrazar a aquel que permanece. La vida del mundo persigue los placeres y los deseos del yo. La vida consagrada libera el afecto de toda posesión para amar completamente a Dios y a los demás. La vida del mundo se empecina en hacer lo que quiere. La vida consagrada elige la obediencia humilde como la libertad más grande. Y mientras la vida del mundo deja pronto con las manos y el corazón vacíos, la vida según Jesús colma de paz hasta el final, como en el Evangelio, en el que los ancianos llegan felices al ocaso de la vida, con el Señor en sus manos y la alegría en el corazón. Quanto ci fa bene, come Simeone, tenere il Signore tra le braccia. Non solo nella testa e nel cuore, ma tra le mani. Cuánto bien nos hace como Simeón tener al Señor en brazos, no solo en la cabeza y en el corazón, sino en las manos, en todo lo que hacemos, en la oración, en el trabajo, en la comida, al teléfono, en la escuela, con los pobres, en todas partes. Tener al Señor en las manos es el antídoto contra el misticismo aislado y el activismo desfrenado, porque el encuentro real con Jesús endereza tanto al devoto sentimental como al frenético factotum. Vivir el encuentro con Jesús es también el remedio para la parálisis de la normalidad. La parálisis de la normalidad es abrirse a la cotidiana agitación de la gracia. El secreto per mantenere viva la fiamma della vita spirituale. Dejar encontrarse por Jesús, ayudar a encontrar a Jesús, este es el secreto para mantener viva la llama de la vida espiritual. Es la manera de escapar a una vida asfixiada, dominada por los lamentos, la amargura y las inevitables decepciones. Esta es la música. Encontrarse en Jesús como hermanos y hermanas, jóvenes y ancianos, para superar la retórica estéril de los viejos tiempos pasados, esa nostalgia que mata el alma.
qui non va più bene niente. Para acabar con el aquí no hay nada bueno. Se si incontrano ogni giorno Gesù e i fratelli, Si se encuentran cada día Jesús y los hermanos, el corazón no se polariza en el pasado o el futuro, sino que vive el hoy de Dios en paz con todos. alla fine dei Vangeli c'è un altro incontro con Gesù che può ispirare la vita consacrata, quello delle donne al sepolcro. Al final de los evangelios hay otro encuentro con Jesús que puede ayudar a la vida consagrada, el de las mujeres en el sepulcro. Ellas fueron a encontrar a un muerto. Su viaje parecía inútil. También ustedes van por el mundo contracorriente. La vida del mundo rechaza fácilmente la pobreza, la castidad y la obediencia. Pero al igual que aquellas mujeres, vayan adelante, a pesar de la preocupación de las piedras pesadas que hay que remover. Y como esas mujeres, las primeras que encontraron al Señor resucitado y vivo, abrácenlo y lo anuncian inmediatamente a los hermanos con los ojos que brillan de alegría. Siete così l'alba perenne della Chiesa, voi Son así, por lo tanto, el amanecer permanente de la Iglesia. Consagrados y consagradas, son el amanecer permanente de la Iglesia. Les deseo que hoy mismo renueven el encuentro con Jesús, caminando junto hacia Él, y así se iluminarán vuestros ojos y se fortalecerán vuestros pasos. Con este aliento de ir al encuentro cada día con Jesús, iniciando por hoy, el Papa Francisco concluye su homilía en esta 22ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Caminen juntos hacia Él, así se iluminarán sus ojos y se fortalecerán sus pasos. Esta es Vatican Media desde la Basílica de San Pedro, transmitiendo la celebración eucarística presidida por el Papa Francisco en la fiesta litúrgica de la Presentación del Señor y también la 22ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada. La asamblea en un momento de silencio está reflexionando sobre las palabras y el mensaje del Papa Francisco para esta jornada. Jornada del encuentro de Jesús con su pueblo, del encuentro de los consagrados con el Vicario de Cristo. convocati dallo Spirito Santo per celebrare l'incontro tra Cristo e il suo popolo, Convocados por el Espíritu Santo para celebrar el encuentro entre Cristo y su pueblo, nos unimos a María y José para estar presentes a Dios nuestro Padre. Kyrie eleison. Entonando el Kyrie eleison, presentamos la oración de los fieles y de la Iglesia Universal. Padre sapienza e perseveranza. Dona al Santo Padre sabiduría y perseverancia. Custodisci i vescovi e i sacerdoti nella verità e nella carità. Custodia a los obispos y los sacerdotes en la verdad y en la caridad.
Guida le persone consacrate alla santità e alla gioia piena. Guía a las personas consagradas a la santidad y a la gloria plena. Sostieni i cristiani perseguitati con la speranza e la fortezza. Sostiene a los cristianos perseguidos con la esperanza y la fortaleza. Suscita nei governanti il desiderio del bene e la passione per l'uomo. Suscita en los gobernantes el deseo del bien y la pasión por el hombre. Converti i cuori dei peccatori con la tua grazia e la tua misericordia. Convierte los corazones de los pecadores con tu gracia y tu misericordia. Rinnova negli sposi cristiani la generosità dell'amore e del perdono. Renueva en los esposos cristianos la generosidad del amor y del perdón. Fa sorgere numerose vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. A surgir numerosas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Consola le persone sole e abbandonate con la tua presenza e compagnia. Consuela a las personas solas y abandonadas con tu presencia y compañía. Apri le porte del paradiso ai moribondi e ai fedeli defunti. Abre las puertas del paraíso a los moribundos y a los fieles difuntos. O Padre, che nel tuo Figlio presentato al Tempio manifesti visibilmente l'incontro. Oh Padre, que en tu Hijo presentado en el templo manifiestas visiblemente el encuentro entre la antigua y la nueva alianza. Haz que en tu Iglesia experimente con María la gloria mesiánica y que todo hombre camine en el esplendor de tu luz. Por Cristo nuestro Señor. Con la presentación de la intención de los fieles y de la oración de la Iglesia Universal, concluye la liturgia de la palabra y nos disponemos a seguir con la liturgia eucarística. Para todos nuestros oyentes de las emisoras de radio, televisión y también por los que nos van siguiendo por internet y a través de nuestra plataforma informativa de Vatican News, en estos momentos un grupo de fieles, entre ellos sobre todo consagrados y consagradas, presentan las ofrendas para el sacrificio al Papa Francisco. Desde la Basílica de San Pedro, la celebración de la presentación de Jesús al templo en la 22ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
El canto del ofertorio se inspira en el Salmo 44, versículo 3. Sobre tus labios se ha derramado la gracia, por eso Dios te ha bendecido para siempre. Y con este canto del Salmo 44, el Papa ha recibido las ofrendas para el sacrificio y ahora se dispone a incensar el altar. En esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada, queremos dar gracias a Dios por todas las personas de especial consagración que desde las diversas vocaciones y formas de vida dan un servicio a la Iglesia Universal. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, i nostri doni e guarda la tua Chiesa, che per tuo volere Acoge, oh Padre, nuestros dones y mira tu Iglesia, que por tu deseo te ofrece con alegría el sacrificio de tu único Hijo, Cordero sin mancha, para la vida del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Diamo grazie, Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy tu Hijo es presentado en el templo y es proclamado por el Espíritu Santo, gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro del Salvador, mientras te alabamos con los ángeles y los santos, cantando sin cesar el himno de tu gloria.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno
i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Offerte vobis pace.
Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Con la fracción del pan, el Papa Francisco da inicio a la comunión, al rito de la comunión del encuentro con el cuerpo y sangre de Cristo. Vatican Media en transmisión extraordinaria desde la Basílica de San Pedro de la celebración de la Santa Eucaristía presidida por el Papa Francisco en la fiesta de la presentación de Jesús al templo. Fiesta también de la vida consagrada, que este año llega a su 22ª jornada mundial. Este año celebra este don de la vocación a la vida religiosa y a la vida consagrada. Esta celebración que está presidiendo el Papa Francisco es precisamente para dar gracias a Dios que dentro de la Iglesia, dentro de la humanidad, llama, suscita corazones generosos para poder realizar este servicio en medio de sus hermanos. Desde 1987, cuando Juan Pablo II instituyó y celebró por primera vez la primera jornada mundial de la vida consagrada, este año llegamos a su 22ª edición. Y como cada año, el mensaje que da el Papa Francisco para esta jornada es precisamente las palabras que le brinda en la homilía. Palabras que este año han iniciado recordando que la fiesta de la presentación en Oriente también es llamada fiesta del encuentro. Y es precisamente este el sentido que ha dado el Papa Francisco a esta celebración con los consagrados. El encuentro entre el niño Dios que trae la novedad y la humanidad que espera, que recibe esta novedad, que está representado por los ancianos en el templo. Este ha sido el primer punto de meditación, el encuentro que se da en el templo entre estos ancianos y estos jóvenes. El Papa dice, el encuentro de dos parejas, José y María de una parte, Simeón y Ana de la otra. Los ancianos que reciben a los jóvenes y los jóvenes a los ancianos. María y José que encuentran en el templo las raíces del pueblo. Y esto es importante, señala el Papa, porque la promesa de Dios no se realiza individualmente, sino que tiene una dimensión eclesial, que tiene una dimensión comunitaria. Y dice que no podemos realizarla
sino juntos y a lo largo de la historia. También el Papa señala que en el encuentro estas raíces encuentran las raíces de la fe, porque la fe no es una noción que se aprende en un libro, la fe es el arte de vivir con Dios. El Papa señala, enfatiza este aspecto comunitario de la fe, es el arte de vivir con Dios que se consigue por la experiencia de quien nos ha precedido en el camino, y en este caso, quienes nos han precedido en el camino son precisamente los ancianos. Otro aspecto importante que ha subrayado el Santo Padre en su homilía ha sido el de la vida consagrada. ¿Cómo nace? ¿Cuál es el origen? El comienzo de la vida consagrada. Y ha recordado a todos sus hermanos y hermanas que la vida consagrada tiene su origen en el encuentro, en una llamada que después se hizo camino de consagración. Por ello, los ha invitado a todos a hacer memoria de ese encuentro, de ese primer momento de encuentro con Jesús y que luego se hizo camino. Y el Papa ha dicho, en ese encuentro no estábamos solos, estábamos con Jesús, pero también con el pueblo de Dios, con la Iglesia, con los jóvenes y ancianos, como dice el Evangelio. Este es un detalle interesante, subraya el obispo de Roma. Mientras los jóvenes María y José observan fielmente la prescripción de la ley, ellos nunca hablan, y los que hablan son Simeón y Ana, los que acuden y profetizan. Parece ser al contrario, el mundo de hoy nos presenta a los jóvenes que hablan con ímpetu de futuro, mientras los ancianos custodian el pasado. En el Evangelio, subraya el Santo Padre, sucede lo contrario, porque cuando uno se encuentra con el Señor, no tardan en llegar las sorpresas de Dios. Para dejar que sucedan en la vida consagrada, es bueno que suceda esto, recordó el Papa, renovar el encuentro con el Señor, renovar ese primer momento en el cual escucharon la llamada, nunca dejar atrás, nunca hacer descartes generacionales, sino acompañarse cada día con el Señor. Asimismo, el Santo Padre advirtió que nuestra vida frenética, la vida frenética de hoy, puede llevarnos a cerrar muchas puertas al encuentro, sobre todo el miedo al otro, sobre todo las distracciones del mundo. Las puertas de los centros comerciales, las conexiones de red, permanecen siempre abiertas, dice el Papa. Mientras nosotros cerramos la puerta al hermano, tenemos más atención a mirar la pantalla del celular, del teléfono, sin fijarnos en los ojos del hermano. Una tentación, señala el Papa, que se da en nuestros días. Una tentación de la vida consagrada, de poner siempre al centro los proyectos, las técnicas, las estructuras, y no dejar florecer lo que está en el interior, teniendo sepultado las raíces de la fe. En este sentido, el Papa animó a poder llevar adelante la vida consagrada, sobre todo como lo hace Jesús, en pobreza, castidad y obediencia, sin excusas. Cuando hay amor verdadero, no hay peros ni excusas, solamente se imita a Jesús, pobre, casto y obediente. Esta ha sido la invitación final del Papa a todos los consagrados en la 22ª Jornada Mundial dedicada a ellos. Y como gesto de este encuentro, el Papa Francisco el día de hoy ha dado un regalo a todas las consagradas y religiosas que trabajan en la Ciudad del Vaticano. Les ha ofrecido una prímula, una de las primeras flores que florecen después del invierno y que tiene esta simbología de la vida y de la juventud. Preghiamo. Oremos. Oh Dio, che hai esaudito l'ardente attesa del Santo Simeone. Oh Dios, que has escuchado la ardiente espera del Santo Simeón, cumple en nosotros la obra de tu misericordia. Tú que le has dado la alegría de abrazarlo entre sus brazos antes de morir, el Cristo tu Hijo,
concede también a nosotros, con la fuerza del pan eucarístico, caminar al encuentro del Señor para poseer la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Después de la oración, después de la comunión, nos disponemos a recibir la bendición final del Santo Padre en esta celebración. Antes de la bendición, el prefecto de la Congregación para la Vida Consagrada se dirige al Papa Francisco. Querido Papa Francisco, cada año esperamos con alegría este encuentro con usted en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Es la alegría del encuentro con Pedro que nos indica con profundidad el camino de Jesús para nosotros consagrados en este momento de la historia de la Iglesia y de la humanidad. Usted sabe cuánto necesitamos de su palabra y de su testimonio, consagrado como nosotros, como nos ha recordado en la apertura del año de la vida consagrada. En este año de su servicio petrino a la Iglesia, de usted hemos recibido abundantemente el vino nuevo del Evangelio. Estamos particularmente agradecidos porque con decisión nos anima a dejar los odres viejos de la vida consagrada para asumir las odres nuevas, más adecuadas al cambio de época que estamos viviendo hoy. Por esto, hoy traemos ante usted nuestro gracias por todos los gestos e intervenciones que ha hecho en favor de la vida consagrada. Este es el sentimiento de los consagrados y las consagradas en todo el mundo que trato de hoy de representar. Esto es también lo que sentimos los que trabajamos en el dicasterio para hacer llegar a todos el pensamiento y el deseo del Santo Padre. Estamos por publicar las palabras de Francisco dedicados a la vida consagrada hasta el final del 2017. Así, podremos tenerlo entre las manos fácilmente y hacerlos descender en nuestros corazones. Usted sabe que a partir del año de la vida consagrada hemos identificado las realidades que tenemos que profundizar para poder seguir a Jesús más de cerca. Se trata de la formación continua y permanente, experimentada como un proceso dinámico y permanente del seguimiento de Jesús que dura toda la vida, que es válido también para los formadores. Se trata de la vida fraterna en comunidad, partiendo de sus palabras en el Evangelii Gaudium número 69, que toma el texto del libro del Éxodo, tierra sagrada del otro. Y cita en una civilización herida por el anonimato y al mismo tiempo obsesionado por los detalles de la vida de los demás, enferma morbosamente por una curiosidad, la Iglesia necesita de una mirada de cercanía para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro todas las veces que sean necesarias. En este mundo, los ministros ordenados y los operadores pastorales pueden hacer realidad la fragancia permanente de la cercanía de Jesús y su mirada personal. La Iglesia debe iniciar con sus miembros sacerdotes, religiosos y laicos el arte del acompañamiento para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Otros odres que tenemos que llenar son los odres de la autoridad y la obediencia, para vivir con la conciencia de que somos todos hijos de Dios y por esto siempre todos hermanos y hermanas en Jesús. Entre nosotros, consagrados y consagrados, es necesario renovar las motivaciones
sabio de acercamiento de la vida masculina y femenina de la vida, así como Dios nos ha creado. Esto comprende una capacidad para poder renovarnos. También va renovado el celo del patrimonio estable. Gracias, Papa Francisco, por su cercanía constante a nosotros consagrados y consagradas. Le pedimos su bendición y le aseguramos nuestras oraciones. Ha sido el saludo del prefecto de la Congregación para las Sociedades de Vida Apostólica y las Comunidades Religiosas, que ha intercambiado un abrazo con el Papa Francisco y ha pedido la bendición para todos los consagrados y consagradas en esta jornada dedicado a la vida consagrada. Signore sia con voi. Sia benedetto in nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Missa est. Con el envío del diácono concluye la celebración eucarística en la fiesta litúrgica de la presentación del Señor, en la fiesta de la vida consagrada que llega a su 22ª edición. Papa Francisco se detiene un momento en oración ante la imagen de la Virgen que juntamente con José presentaron al niño Jesús al templo. Agradecemos a todas las emisoras de radio, televisión que han retransmitido nuestra señal y también a todos los oyentes que nos han seguido a través de nuestra página web en www.vaticannews.va, la nueva plataforma informativa de la Santa Sede. Les recordamos que en nuestra página web, eligiendo el idioma español, tendrán acceso a las últimas noticias de las actividades del Papa y de la Santa Sede. También los invitamos a seguirnos a través de Facebook en Vatican News en español y también en Twitter a través de Vatican News_ES. Pueden encontrarnos a través de esta plataforma y también de nuestra página web. Agradecemos también a todos los oyentes que siguen en directo esta transmisión de Vatican Media de la celebración de la Santa Misa del Papa Francisco con ocasión de la 22ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada en la fiesta de la presentación del Señor. Les deseo que revivan hoy mismo el encuentro con Jesús, caminando juntos hacia Él. Así se iluminarán sus ojos y se fortalecerán sus pasos. Fue el aliento y la invitación del Papa Francisco en su homilía a todos los consagrados y consagradas en esta 22ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Desde la Basílica de San Pedro concluimos nuestra transmisión y agradecemos a todos nuestros oyentes que han estado en sintonía con nosotros. A nombre de todos los integrantes de Vatican Media en español y de Vatican News, les agradecemos por su compañía. Los invitamos a seguir en sintonía con nosotros a través de nuestra página web en www.vaticannews.va. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.